Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, este espacio en el que Amelia Muñoz nos habla de personajes matemáticos judíos. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, hoy nos hablas de una mujer, de Anneli Kahan-Lash, una mujer nacida en Polonia en 1922 que se dedicó, entre otras cosas, a la didáctica de las matemáticas. También editó, como nos comentabas, una serie de libros para acercar esta ciencia a personas que o bien no habían terminado la carrera o no podían acceder a ella, no tenían dificultades para estudiar. Háblanos más de Anneli Kahan-Lash. Pues esta mujer nace en Katowice, que es una ciudad polaca que está cerca de la frontera con Alemania, en 1922, como comentaba. Entonces, la inestabilidad en Europa durante su juventud se va a traducir en constantes mudanzas. Por ejemplo, cuando ella tiene 9 años, en 1931, su familia decide trasladarse a Berlín y se van a ir a París pues poco después, 2 años después, en el 33, sin éxito, porque su padre, que era médico, no va a conseguir que le concedan una licencia para ejercer, y entonces se ve obligado a trasladarse a la tierra de Israel en 1934. Mientras tanto, su madre y ella se van a volver a Berlín, pero solamente durante un año, porque en 1935 se van a Tel Aviv. Y por otra parte, su hermano, que ya ha llegado a Berlín, decide quedarse como aprendiz de metalúrgico. Entonces, estas constantes separaciones familiares eran un asunto bastante arriesgado a las fechas. Sin embargo, van a tener suerte porque un familiar suyo en 1936 los va a patrocinar y consiguen irse a Estados Unidos. Y no se van a ver atrapados en todo lo que vendría después. No sucede así con parte de su familia. Una de sus abuelas y varios primos suyos van a morir asesinados durante los años siguientes en Alemania. Afortunadamente para los Lax consiguen asentarse firmemente en Nueva York, y es al empezar a cursar geometría superior en el instituto que Anneli comienza a interesarse por las matemáticas. Ella era muy buena estudiante y le van a otorgar 2 becas para irse respectivamente a la Universidad del Sur de California o a la Delphi College, que está en la Universidad de Long Island. Y esta oferta la recibe tras graduarse en el instituto en 1938. Bueno, por una parte, la Universidad de California, podríamos decir que su programa en matemáticas es más completo, pero la Delphi estaba mucho más cerca de casa. Entonces sus padres le dicen que a ver si se puede quedar cerca, que si pueden evitar otra separación, pues mejor. Y bueno, ¿quién puede culparlos, no? Así que ella decide quedarse, y aunque sus conocimientos de matemáticas no van a ser tan exhaustivos como podrían haber sido en otras circunstancias, eso no va a impedir que se gradúe en 1942 y que justo después comience sus estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York, sin mayores problemas, que la necesidad de estudiar pues un poquito más. Supongo que esto habla bastante bien en términos de las capacidades de Anneli. Va a ser en este periodo de tiempo cuando conozca a quien va a ser su marido, al matemático Peter Lax, y de hecho Anneli no tiene su doctorado hasta 1955. Y el motivo va a ser principalmente familiar. Peter y ella se van a casar en 1948, en 1950 van a hacer su primer hijo, John, y en 1954 el segundo, James. Entonces, durante este periodo de tiempo, además de estar llevando a cabo estudios superiores y criando a un par de niños, va a estar dando clases, en parte para ganar dinero y en parte para seguir avanzando en su carrera. Entonces va a estar contratada en la Universidad de Aeronáutica en la Escuela de Aeronáutica de la Universidad de Nueva York, y pues lo que va a hacer es ocupar un puesto que ha dejado vacante un hombre que fue llamado a filas. Y de hecho Anneli va a ser la única mujer que va a ser contratada bajo estas circunstancias. Su trabajo consistía en parte en llevar a cabo gran cantidad de operaciones empleando una máquina calculadora y procesar los resultados correspondientes a experimentos de diseño de aviones. Diseños de aviones que se basaban en cálculos y datos extraídos de los túneles de viento. Así que a pesar de que no se considera de este modo oficialmente, sí que es verdad que ella va a tomar parte en los esfuerzos de guerra, como todos los científicos de su generación prácticamente. Además, va a llevar a cabo tareas de edición para un asesor de la industria de aviación que se dedicaba a trabajar con helicópteros, y posteriormente para Richard Curran, que va a ser quien le lleve la tesis.
por lo que está claro que esta fase va a determinar su futuro profesional por completo. Su tesis, que va a ir sobre ecuaciones en derivadas parciales, que surgen también en aeronáutica, y tanto el trabajo editorial como la educación en matemáticas, que van a terminar siendo sus dos pasiones. Bueno, a Anneli, como he comentado antes, le lleva la tesis Richard Courant, que fue fundador del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Nueva York y uno de los matemáticos más influyentes del siglo XX. Bueno, pues esta tesis se titula Sobre problemas de Cauchy para ecuaciones en derivadas parciales con características múltiples. Bien, el problema de Cauchy consiste en resolver una ecuación diferencial parcial con valores iniciales, es decir, un valor concreto en un punto concreto de una solución que es desconocida, o con condiciones de frontera, es decir, una serie de restricciones que tienen que cumplir la solución. Bueno, surgen muchísimo en física y en otras ciencias aplicadas, y las ecuaciones en derivadas parciales lineales se pusieron, podríamos decir, muy de moda, porque estaban surgiendo varios trabajos de gran calado sobre la existencia y unicidad de soluciones. Bueno, pues en este ámbito, Anneli, asesorada y ayudada por Courant, demuestra una serie de resultados muy interesantes. Por ejemplo, consigue ligar la existencia y unicidad del problema en n variables a una versión reducida en dos variables. No solo achica el problema, es decir, el ámbito en el que nos va a surgir la solución, sino que las condiciones suficientes para que hubiera esta solución van a transformarse en aquellas correspondientes a un problema en dos dimensiones, que de hecho ya lo había encontrado, ya había resuelto esta cuestión de existencia Eugenio Elia Levy en 1909. Así que por ese frente solamente faltaba estudiar las condiciones necesarias, que es precisamente lo que va a hacer Anneli en su tesis, por medio del teorema de Lax, que dice que el problema en dimensión 2, en coeficientes constantes, se puede resolver si, solamente si, se cumplen pues, una determinada condición que es relativamente sencilla de calcular en polinomio asociado al problema. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que se simplifica mucho el problema y se hace fácil el cálculo de la existencia de solución. Bueno, cabría esperar que tras recibir su doctorado en 1956 hubiera seguido trabajando en este campo. Sin embargo, comienza a involucrarse cada vez más en docencia. En la Universidad de Nueva York pasó de ser tutora privada a profesora asistente y de ahí a profesora fija en 1961. Y bueno, uno de los aspectos de la docencia que más le llamaba la atención era la conexión que existía entre los problemas para entender un problema en matemáticas y las dificultades con el lenguaje normal y corriente, el de hablar y leer. Bueno, Anneli se asoció con una profesora de escritura expositiva de la Universidad de Nueva York para impartir un curso en el que se alternaban lengua y matemáticas, y el éxito de este curso la llevó a buscar fondos de la Fundación Ford para organizar una serie de talleres de colaboración entre profesores de instituto de ambas asignaturas, con considerable éxito. Algunos de sus objetivos lo que van a hacer es eliminar la austeridad, podríamos decir, en los problemas en los que se ponen una serie de datos sin contexto y aportarle un enunciado largo, ¿no? Lo que se llaman actualmente los word problems, problemas de palabras. Y también uno de sus objetivos es eliminar la ansiedad ante el problema y ante el hecho de no encontrar la solución por parte de los alumnos. Su trabajo en didáctica le va a reportar el premio Polya a la exposición matemática en 1976. Es un premio que se concede cada 2 años por actuaciones relevantes en didáctica, y bueno, en este caso ella lo va a recibir por su artículo Álgebra lineal, una herramienta potente. El paso siguiente fue pues, entrar directamente en el aula con alumnos con dificultades, alumnos jóvenes de colegio y de instituto también, con objeto de averiguar el proceso de pensamiento que seguían y usarlo para entender qué términos les causaban confusión, de tal modo que los profesores se pararan también a enseñar lenguaje matemático, tanto profesores de lengua como de matemáticas. Todo este planteamiento pertenece a su programa de acercamiento a las matemáticas en consonancia con el lenguaje, del que hablábamos antes. Eventualmente, este programa se expandiría a numerosas escuelas e institutos en la ciudad de Nueva York. Otro aspecto enormemente importante de la carrera de Anneli va a ser su trabajo editorial. Va a destacar su gestión editorial de la New Math Library, la biblioteca en nuevas matemáticas, que va a ser un conjunto de lo que ya son 49 libros y sigue creciendo, que actualmente lo publica la Asociación de Matemáticas Estadounidense, y su objetivo es hacer accesible a los estudiantes de cursos de instituto, de los últimos cursos de instituto, las matemáticas superiores. Ese era el objetivo original, pero eventualmente se estira a que cualquiera que no tenga una base sólida de matemáticas pueda leer pues
sobre resultados importantes sin tener que embarcarse en un lenguaje muy técnico o en demostraciones innecesarias, pero sin perder el rigor. Entonces se trata de libros escritos por matemáticos con carácter divulgativo, por lo que va a ser accesible al público en general. Bueno, ¿por qué se inicia esta colección? Pues porque los americanos necesitan aumentar el número de matemáticos y científicos en sus filas, cosa de la que se percata el Grupo de Estudio de Matemáticas Escolar, una asociación de matemáticos y pedagogos que se dedicaba a analizar el currículo de matemáticas a partir de 1958. ¿Y por qué en 1958? ¿Por qué surge entonces? Pues porque en el 57 los soviéticos lanzan el Sputnik, el satélite, el primer satélite que van a lanzar oficialmente, ¿no? Y va a ser puesto en órbita y eso va a ser un shock para los americanos que ven que están perdiendo la carrera espacial. Así que las matemáticas escolares se revolucionan. Y Anneli se ve muy involucrada en esto porque le interesa un montón. Entonces, como parte de estos esfuerzos por vencerles, los americanos se van a embarcar en lo que se denomina la nueva ola de matemáticas escolares. Y en este planteamiento va a surgir que Anneli pueda implementar determinadas políticas relacionadas con el lenguaje involucrado en las matemáticas. Ella va a ser editora en jefe de esta colección y el primer volumen sale en 1961. Originalmente sacaba los libros Yale, pero conforme va obteniendo fama, la Asociación de Matemáticas Estadounidense va a decir, no, esto lo sacamos nosotros. Y se van a hacer cargo. Actualmente es con toda probabilidad la colección más prestigiosa de este estilo en América y va a ser renombrada la colección NML Anneli Lacks tras la muerte de Anneli. Bueno, no es para menos, ya que se encargaba de prácticamente todo, el diseño, la edición, la selección de los matemáticos que se iban a involucrar, el maquetado, etcétera. Entonces ella lo que va a hacer va a ser, además de esto, llevar a cabo otros trabajos editoriales para la Asociación de Matemáticas Americana, así como formar parte de numerosos comités, como por ejemplo el Comité del Mundo Matemático en 1975, la junta editorial de esta revista, de esta publicación entre 1976 y el 99, por supuesto el comité de premios a servicios distinguidos en matemáticas entre 1985 y el 87, y de hecho va a ser la directora en 1987, etcétera. Bueno, a pesar de la muerte de su primogénito en 1982, Anneli sigue trabajando hasta su jubilación en 1992, 7 años antes de su muerte. Retirarse oficialmente no le impide seguir con su trabajo editorial y como reconocimiento a ello, en 1995 la Sociedad de Matemática Americana le va a conceder su premio más prestigioso, un premio dirigido a servicios distinguidos. Muy bien, pues esta es la obra y parte de la vida, digo, porque al fin y al cabo es su vida profesional la que Amelia Muñoz nos ha traído hoy aquí a Radio Sefarad, este de Cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, que compartimos con todos los oyentes y que gracias a Amelia podemos tener en nuestro archivo, en esta ocasión con una mujer, con Anneli Canlas. Gracias, Amelia. Gracias a ustedes.